Muchas gracias. Quiero saludar en primer término al diputado Javier Bolaños, presidente de la mesa directiva, y a mi paisano y amigo, el diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política. Cayeche no harari, neira tu para un nujiña, para choma andanayeche, choma en naripa, irá caminigulaza. Yo soy oaxaqueño, soy del Istmo de Tehuantepec, soy hablante indígena, hablo zapoteco de la planicie costera. Me da mucho gusto ver, este es el traje de mi región. Hay dos personas que la portan con gallardura y me da mucho gusto que estén aquí presentes. Diputado amigo Cándido Cueto Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, estimados legisladores y legisladoras, dije en zapoteco que me da mucho gusto que estén aquí todos, que estemos todos aquí trabajando para que tengamos en nuestros pueblos más alegría y más unidad entre todos. Es muy satisfactorio encontrarnos en esta sesión de trabajo y en esta honorable Cámara de Diputados. Saludo con afecto a nuestro amigo y anfitrión, al diputado Cándido Cueto Martínez, diputado oaxaqueño de la Sierra Juárez, que tanto ha aportado para el bienestar de nuestras comunidades. Ha sido largo el camino en la que han vivido nuestros pueblos para llegar a estos momentos en que somos reconocidos y aceptados por la legislación y las teorías sociales, aunque todavía nos queda camino por andar. Los pueblos originarios de México hemos pasado de la visión patriarcal de la corona española a la institución religiosa de la conquista, además de la humillación y la sumisión a la que obligaban los encomendados, al intento de nuestra desaparición como comunidades sociales durante buena parte de la vida del México independiente, a pesar de haber sido la principal fuerza que permitió la sobrevivencia de México como nación. Por eso, no fue extraño encontrar a los pueblos y a los indígenas de México enarbolando las armas y promulgando por tierra y libertad durante la Revolución de 1910. Ese movimiento fue el estallido de la ira contenida durante casi 100 años de atracos y despojos del México independiente. A pesar de ello, nuestros pueblos vivieron otro largo periodo de integración e intentos de lo que se creía necesidad de la modernización. Durante el periodo posrevolucionario fueron buenas las intenciones, pero los resultados no tanto, porque el proceso dio pie a un rápido deterioro de las lenguas originarias y la destrucción de las bases de organización comunitarias en muchas zonas del país. Fue un periodo de claroscuros de la vida de los pueblos indígenas y las instituciones del país, que solo a partir de la década de los 70 del siglo pasado comenzó a modificarse, a partir de las nuevas concepciones de un mundo sobre la relatividad cultural y la importancia de mantener vivas las culturas, las organizaciones sociales y las lenguas de los pueblos originarios del mundo y por ende de México. Así llegamos al primer acuerdo internacional que puso a nuestros pueblos indígenas en el centro de la atención de un país que comenzaba a cambiar. Fue la firma del Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo la que estableció el respeto y la garantía a la supervivencia de los pueblos indígenas, su cultura, sus tradiciones, su lengua y su propia cosmovisión. Y aquí quiero reconocer al doctor Salomón, que se encuentra con nosotros, que fue de los impulsores de esta firma, de que México firmara este convenio. Muchas gracias por la aportación que dio en su momento y sigue dando a los pueblos indígenas. El proceso nos condujo a la modificación del artículo 4 constitucional, donde se reconoció por primera vez la esencia pluricultural de la nación mexicana. Fue un primer avance, pero un hito histórico de la vida de los pueblos indígenas. Entramos al siglo XXI con dos grandes modificaciones constitucionales que continuaron lo avanzado durante los fines del siglo XX.
y nos permitieron modelar un nuevo esquema constitucional y una nueva visión y condiciones para el desarrollo de los pueblos indígenas. En agosto del 2001 se modificó el artículo 2 constitucional para establecer los dos grandes apartados que reconocen los derechos y establecen los procedimientos para impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas. En 2011 tuvimos otro gran impulso, el establecer los derechos humanos como base de toda legalidad en México, incluyendo criterios contra cualquier tipo de discriminación que también repercuten en alcanzar mejores planos de igualdad de los integrantes de los pueblos indígenas del país. Por eso decía que largo ha sido el proceso, pero los pueblos indígenas estamos alcanzando la madurez de la igualdad en el terreno de la legalidad y la constitucionalidad mexicana. Este andamiaje jurídico y legal que los mexicanos hemos establecido permite luchar por nuestros derechos como pueblos indígenas, a pesar de que en nuestras leyes no se encuentren especificadas algunas determinaciones jurídicas. Esta probabilidad nos da la equiparación constitucional de los tratados y las convenciones internacionales que ha firmado el Estado mexicano. De ahí han derivado decisiones tan importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su reconocimiento a la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar los derechos de los pueblos originarios de México. Así, amigas y amigos legisladores de las comisiones de asuntos indígenas del país, tenemos un marco jurídico que nos hemos dado los mexicanos para garantizar el pleno derecho a los derechos de los pueblos indígenas. Nos corresponde a los legisladores y las legisladoras compatibilizar las grandes disposiciones de los tratados y los convenios con nuestra legislación nacional, para que nadie se llame al engaño u omita las disposiciones porque no se estén claramente establecidas en nuestras leyes. Por eso, en el Senado de la República impulsaremos, por ejemplo, entre otras acciones, una reforma al artículo 15 de la fracción cuarta del Código Penal Federal para que los jueces tomen en cuenta la diversidad cultural a la hora de tomar disposiciones o emitir sentencias contra integrantes de los pueblos indígenas. También impulsaremos una reforma al artículo 2 constitucional para que el Estado mexicano sea garante del respeto y la defensa de la prosperidad intelectual de las creaciones artísticas, artesanales, la literatura y en general de todos los rasgos culturales de los pueblos originarios. Les pongo dos ejemplos de lo que estamos haciendo, porque aún nos quedan rezagos que debemos superar en beneficio de los pueblos indígenas. Entre ellos está la disposición constitucional que obliga a los estados a establecer un fondo indígena que garantice los recursos necesarios para concretar los proyectos y servicios de los pueblos indígenas requieren para mejorar las condiciones de vida junto con las de su familia. Esta es una de las acciones positivas que les corresponde a ustedes, compañeros y amigos legisladores, concretar en aquellas entidades en donde no se ha hecho. También está pendiente homogeneizar nuestras constituciones estatales con todas las disposiciones que establece la Constitución Federal en materia indígena. Esta es una actividad aún pendiente, por lo que quisiera solicitarles nos informaran que el resultado de esta reunión fuera conocer cuáles son lo que se requiere para poder homogeneizar estado por estado las leyes estatales a la legislatura federal. Para darle seguimiento a estas propuestas y a las de ustedes, a las que ustedes traen y ustedes generen, quiero sugerir como tarea que en los próximos años legislativos, donde compartamos responsabilidades, establecer por lo menos una reunión semestral en un calendario de entidades que aquí establezcamos para revisar, analizar, priorizar y proponer alternativas a los grandes retos y aspiraciones de los pueblos indígenas de México. Espero, amigos y amigas de los estados, compañeros legisladores y legisladoras federales,
que en este encuentro sea detonador de nuevos procesos legislativos, de nuevas propuestas legales que concreten y hagan realidad los reconocimientos y las aspiraciones de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Estoy seguro que con nuestro mayor esfuerzo, con nuestra voluntad, nuestros pueblos habrán de concretar las mejores propuestas para alcanzar el desarrollo que ellos mismos se proponen, específicamente en estos momentos difíciles, momentos en que el entorno internacional pareciera empujarnos hacia precipicios que no habíamos considerado antes. Estoy convencido que nuestros pueblos habrán de hacer un frente común contra las adversidades que vienen de fuera, unidos en torno a las instituciones que nos hemos dado. Así saldremos adelante. No es momento de desunirnos por nuestras diferencias, sino de unirnos en torno a lo esencial, y ese objetivo es la dignidad de México y la defensa de los mexicanos en el exterior, que por cierto, en su inmensa mayoría son indígenas de las zonas más pobres del país. Vamos pues, compañeros y compañeras, a seguir trabajando por el bien de México, que es lo mismo que buscar más bienestar, más desarrollo, más seguridad para nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Jorge Toledo Luis, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República.